Bueno, ante todo, muy buenos días. Eh, Mi nombre es Andrés Eloy Brito Denis. Soy consultor jurídico del Consejo Nacional Electoral bajo la presidencia y la dirección de la presidenta, la rectora Indira Alfonso Izaguirre. El objeto de estos comentarios que voy a expresar a continuación se contraen fundamentalmente a hacer un análisis breve, conciso y general sobre la sentencia 068 de fecha 5 de junio del presente año, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que, como es conocido, vino a resolver la situación de omisión legislativa en la que había incurrido la Asamblea Nacional en cuestión de la designación de los miembros o de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Un análisis, por tanto, de esta sentencia es básico porque, como veremos, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su condición de último y máximo intérprete de la Constitución, no solo se limitó a resolver el tema de la omisión legislativa, sino que también incursionó en el ámbito del sistema electoral venezolano, estableciendo lineamientos cuyo desarrollo normativo correspondía o corresponde a hacer, como en efecto lo ha hecho, el Consejo Nacional Electoral. De allí, pues, que por lo dicho, tenemos que en esa sentencia básica del Tribunal Supremo de Justicia se resuelven dos ámbitos temáticos perfectamente delimitados. Por una parte, el tema de la omisión legislativa de la Asamblea Nacional y, por otra parte, la revisión del sistema electoral establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales del año 2009. De allí, pues, que el contenido básico del dispositivo del fallo, es decir, de las conclusiones a las que llega la sentencia, son o se pueden enumerar como los siguientes. Primero, la persistencia de la situación de desacato de la Asamblea Nacional. Segundo, la orden al Consejo Nacional Electoral de convocar la elección de diputados o diputadas para el periodo legislativo 2021-2026. Y un aspecto básico, como es, en tercer lugar, la desaplicación de ciertos artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales por considerarlos incompatibles o no congruentes con lo dispuesto en la Constitución y en los principios de la Ley Fundamental de 1999. Esos artículos desaplicados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia fueron los artículos 14, 15, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 y 186 de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales. En cuarto lugar, el dispositivo del fallo, es decir, las conclusiones a las que llega la sentencia, está la de establecer la orden al Consejo Nacional Electoral para que, en ejercicio de su potestad reglamentaria respecto a la legislación electoral, tal como lo establece el artículo 293, numeral 1 de la Constitución, procediera a establecer el desarrollo normativo de las disposiciones legales desaplicadas que han originado una laguna, es decir, que han originado un vacío que debe ser colmado o llenado por el Consejo Nacional Electoral a través del ejercicio de su potestad reglamentaria. Esa potestad reglamentaria va a ser, por otra parte, ejercida, va a ser concretada dentro del marco de los lineamientos o de la doctrina constitucional contenidos en la sentencia. Y quinto, en fin, la Sala Constitucional en el dispositivo del fallo fijó los efectos de su decisión, como dicen los abogados, ex nunc, es decir, desde la sentencia hacia adelante, hacia el futuro. No tienen la sentencia, por tanto, efectos hacia el pasado o efectos retroactivos. En relación con estos dos ámbitos temáticos, la omisión legislativa y la revisión del sistema electoral venezolano,
parece que es conveniente para nosotros detenernos fundamentalmente en la revisión del sistema electoral venezolano. Nuestro sistema electoral, bajo la vigencia de la Constitución de 1999, ha tenido diversos desarrollos normativos. En primer lugar, estuvo el Estatuto Electoral del Poder Público del año 2000, donde se estableció en general un sistema proporcional personalizado, similar al que en derecho comparado regía para los casos de Alemania y Bolivia. La ley orgánica de procesos electorales del año 2009, que variando ese sistema o sustituyendo ese sistema, estableció en su lugar el sistema electoral paralelo. Es un sistema que ya desarrollaremos en su momento. Y en la sentencia, a través de la desaplicación de los artículos ya mencionados, se reformula el sistema electoral venezolano, afirmando por una parte la perfecta compatibilidad del sistema electoral paralelo de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, pero estar estableciendo unas pautas para su variación con relación al porcentaje entre la proporcionalidad y la nominalidad. Este sistema electoral paralelo, vigente en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y ahora con las nuevas matizaciones o desarrollos de acuerdo con los lineamientos de la Sala Constitucional establecidos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se asemeja nuestro sistema, en virtud de ello, a el establecido en países como México y Japón. La interpretación de la Sala Constitucional sobre el sistema electoral paralelo de la ley se puede resumir en dos pautas fundamentales, ¿no? Como, en primer lugar, como ya se ha dicho, para la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia hay un perfecto ajuste constitucional del sistema electoral paralelo con la Constitución, ¿no? La Constitución, por tanto, no establece ningún rasgo, principio o pauta que haga incompatible el sistema electoral paralelo de la Ley Orgánica de Procesos Electorales con el contenido de la ley fundamental. La ley fundamental, pues, recibe en su seno, en perfecta armonía, el sistema electoral paralelo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. De allí, pues, que la objeción de constitucionalidad que da lugar para que la Sala desaplique ciertos artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales no tiene que ver fundamentalmente con el sistema electoral paralelo en sí mismo, sino con la concretización entre los porcentajes de proporcionalidad y de nominalidad o personalización del sufragio contenidos en la ley. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dice que de acuerdo con los artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la relación porcentual entre los cargos nominales y los cargos lista era de un 70% para los cargos nominales y de un 30% para los cargos lista. Es esa proporción entre los cargos nominales y los cargos listas o proporcionales lo que a juicio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia hace incompatible esas dos disposiciones de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, repito, los artículos 14 y 15, con el texto y los principios constitucionales. Esa constatación inicial de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la impulsa a formular una reinterpretación del artículo 186 de la Constitución que, como sabemos, habla o establece la composición de la Asamblea Nacional como órgano representativo o como órgano donde se localiza el principio constitucional de representación política establecido en el artículo 201 de la Constitución. La interpretación constitucional tradicional del artículo 186 de la Constitución, que
la sala viene a revolucionar o a cambiar sustancialmente, hacía que la Asamblea Nacional fuese un cuerpo legislativo de un número constante de miembros, 167 parlamentarios, independientemente de la variación o de la modificación de la densidad demográfica o de la población del país. Si Venezuela tenía en el año 2000 una determinada cantidad de habitantes o de nacionales, y en el año 2020 el doble de esa cantidad de habitantes, etcétera, de acuerdo con la interpretación constitucional tradicional del artículo 186, el número de integrantes, independientemente de esa variación de si se había duplicado o no, permanecía constante en la cifra de 167 parlamentarios. Esa interpretación tradicional conllevó, por ejemplo, a que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia 17 del año 2001, caracterizara a la Asamblea Nacional como un claustro legislativo, es decir, como un órgano que no variaba su composición o el número de miembros con el tiempo, sino que siempre permanecía constante a través de las diversas épocas. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por el contrario, ha venido a incorporar dentro del entendimiento del artículo 186 de la Constitución otros valores constitucionales, es decir, ha conectado el artículo 186 de la Constitución con otros valores constitucionales como son el pluralismo político, la participación popular y el ajuste del número de representantes del órgano legislativo en función del incremento demográfico de la población total del país. Es decir, ha conectado el artículo 186 de la Constitución, ha entendido el artículo 186 de la Constitución, no en forma aislada o individualizada solo con el texto del artículo 186, sino en su conexión con otras disposiciones constitucionales contenidas fundamentalmente en los artículos 2, 4, 5, 6, 62, 63 y 70 de la Constitución. La Constitución, pues, como norma básica de convivencia social y política, con vocación de perdurabilidad en el tiempo y susceptible de ajustes históricos según las exigencias y demandas de los contextos políticos y sociales, varía pues en su entendimiento a través del tiempo. La Constitución, por tanto, según la Sala y a juicio nuestro, revela su condición de documento vivo, de documento viviente, que se ajusta su desarrollo histórico. La Constitución, por tanto, no se congela, no es un documento petrificado de una vez por todas, sino es un documento dinámico que se va ajustando en su entendimiento y aplicación de acuerdo con la variabilidad de las circunstancias políticas y sociales de cada tiempo histórico. Como un artículo que establecía un tope máximo de miembros, como hemos dicho, 167 parlamentarios, y ahora se entiende no como un tope máximo, sino como una base mínima infranqueable, nunca menos de 167 parlamentarios, pero no igualmente nunca más. Es decir, el 186 puede dar lugar a un número mayor de miembros del cuerpo legislativo si principios y valores constitucionales así lo demanda, tal como lo ha delineado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En ese sentido, por tanto, la desaplicación que hace la Sala de los artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales tiene que ver fundamentalmente con dos ámbitos temáticos, como dijimos. Por una parte, el porcentaje de la representación proporcional, que era un 30%, de acuerdo con la visión anterior,
y el porcentaje de la representación nominal, que era un 70% de acuerdo con esa misma visión anterior. La Sala Constitucional de Suprema de Justicia ordenó, por tanto, estableciendo los lineamientos adecuados para ello, que el Consejo Nacional Electoral estableciera una nueva relación porcentual entre cargos nominales y cargos lista. Y hoy por hoy, de acuerdo con las normas, como ya veremos en su momento, la situación se queda concretada más o menos en un 52% para cargos proporcionales y en un 48% para cargos nominales, no tal que haya un ajuste sustancial de la proporcionalidad y de la nominalidad que los hace prácticamente equiparables a por mitad para cada uno de ellos. Eso es lo propio, por otra parte, de los sistemas electorales paralelos, donde los dos principios de representación, el principio de representación proporcional y el principio de representación nominal o de personalización del sufragio, tienden a estar situados uno frente a otro en un valor más o menos equivalente. Como ya dijimos, los casos de México y Japón. Es importante también resaltar que, de acuerdo con la sentencia de la sala, también se desaplicaron los artículos concernientes a la elección de la representación indígena, que son los artículos 174 al 182 y 186. Estos artículos de la representación indígena también fueron objeto de desaplicación. Se consideró que eran incompatibles con la Constitución porque la sala entendió que no eran congruentes con dos principios básicos. Primero, con el sistema de que la elección, de acuerdo con el artículo 186 de la Constitución, de los representantes indígenas debe hacerse con base en sus usos y costumbres. Usos y costumbres que no son los usos y costumbres electorales del Estado moderno, son usos y costumbres ancestrales que se remontan a tiempo anterior al Estado moderno, ¿no? Y por otra parte, que la elección debía hacerse fundamentalmente a través de los propios pueblos y comunidades indígenas, sin que entrara a jugar parte en esta elección los electores integrantes de otras comunidades o los electores integrantes que no fueran parte participante o parte participante de las comunidades y pueblos indígenas. Esto va a hacer también que dentro de la normativa que debe dictar el Consejo, como en efecto lo ha hecho, se establezca un instrumento normativo específico para la elección de la representación indígena a la Asamblea Nacional, que ha quedado también en un número de 3 integrantes. Los 3 integrantes representantes de la representación indígena o integrantes de la representación indígena se van a elegir, por tanto, con estos nuevos métodos y procedimientos a través del cumplimiento de los lineamientos constitucionales establecidos por el máximo y último intérprete de la Constitución en su decisión 068 de 5 de junio. De modo tal que, como conclusiones de esta decisión básica para entender cuál ha sido el curso de la normativa que ha dictado el Consejo Nacional Electoral a partir de la asunción o la toma de posesión de las nuevas autoridades, tenemos que concluir en lo siguiente. Primero, la sentencia 068 generó, por la desaplicación que efectuó de ciertas disposiciones de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, una laguna o vacío que debía ser llenada o colmada por la potestad reglamentaria del Consejo Nacional Electoral. Hay que recalcar que, tal como la sentencia anticipó con buen criterio jurídico, la norma que emana del
Poder Electoral o del Consejo Nacional Electoral es una norma reglamentaria, no es una norma, por tanto, con fuerza de ley, sino una norma que se dicta dentro del marco de la ley y en ejecución o desarrollo de los lineamientos constitucionales establecidos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Por otra parte, dentro de esos lineamientos tenemos fundamentalmente 3 coordenadas que debe observar la nueva normativa y que observó la nueva normativa del Consejo Nacional Electoral. En primer lugar, una nueva proporción entre cargos lista y nominales, que como ya hemos dicho, de acuerdo a los instrumentos normativos que ha dictado el Consejo y que ya desarrollaremos en su oportunidad, ha quedado fundamentalmente en aproximadamente un 50% para cada tipo de cargo. En segundo lugar, la fijación de un nuevo número de miembros de la Asamblea Nacional que tenga en cuenta la aplicación de los valores y principios contenidos en otros lugares de la Constitución, como son el tema del pluralismo político, el valor del pluralismo político, que es un valor superior del ordenamiento jurídico, el tema del incremento de la población total del país a través de su desarrollo histórico, y en tercer lugar, el tema de la participación política para ampliar los cauces de la participación. Y en tercer lugar, la tercera coordenada básica de esta sentencia fundamental número 068 del Tribunal Supremo de Justicia ha sido la implantación de un nuevo sistema de elección de la representación indígena en armonía con los lineamientos doctrinarios del fallo, que como sabemos son fundamentalmente 2. Primero, que la elección tenga lugar de acuerdo a los usos y costumbres ancestrales de estas comunidades, que son distintas a los postulados del Estado moderno, que, por ejemplo, que se están establecidos en Venezuela fundamentalmente a partir del año 1946. Y, en segundo lugar, que esa elección se haga fundamentalmente por los miembros de esas comunidades. Eso también, como veremos en su oportunidad, implicó que el Consejo Nacional Electoral acudiera a ciertas fórmulas y experiencias que permitiera la composición de un cuerpo electoral específico para la elección de los miembros de la representación indígena. Queda pues de esta manera, en términos generales, analizada la sentencia de número 068 de 5 de junio del año 2000, sin la cual prácticamente podemos, o con la cual, mejor dicho, podemos entender cabalmente cuál es el sentido o el curso que ha tomado el proceso electoral para la designación de los miembros de la Asamblea Nacional, periodo legislativo 2021-2026, y por otra parte, entender el curso o el sentido normativo de los distintos instrumentos que ha venido a sancionar el Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias y agradecido por la oportunidad que se me da de expresar estos puntos de vista.